Muy buenas tardes. Por favor, si me confirman si se está escuchando y también si se está presentando las imágenes. Sí, puede seguir, por favor. Muy buenas tardes. Realmente me siento muy motivada el poder participar dentro de este quinto Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, Contables y Marketing. El tema que voy a abordar es el siguiente. Voy a hacer una reflexión genealógica de la contabilidad como fundamento para la gerencia de las pymes, un caso de estudio de las pymes del sector industrial de la provincia de Cotopaxi. Dentro de los puntos que se van a abordar son los siguientes: el objetivo, la metodología, el marco epistémico, las reflexiones y las conclusiones. El propósito de este trabajo viene a ser una reflexión genealógica viendo desde la óptica de la contabilidad desde la antigüedad hasta la actualidad. También haciendo pues o destacando la relevancia, ¿no?, que esta ciencia tiene como estrategia que va a permitir en este caso pues a las pequeñas y medianas empresas contribuir para mejorar su gestión. La metodología que se ha utilizado es una investigación de tipo documental, para lo cual se ha aplicado un análisis de contenidos recurriendo tanto a fuentes primarias como a fuentes secundarias, y se ha realizado a través de un método descriptivo. Al analizar el origen de la contabilidad, se ha partido de algunos criterios realizados por varias investigaciones de algunos historiadores. Entre ellos, pues, he tomado el análisis por períodos que ha realizado el profesor Montesinos Julve, en el cual, pues, él hace un análisis dividiéndolo en algunos periodos. Por ejemplo, tenemos el periodo empírico. Este empírico va o comprende, ¿no?, desde la antigüedad y se inicia aproximadamente en el siglo número 13. Aquí este periodo se va a caracterizar precisamente porque no hay una existencia, digamos, de sistemas contables complejos. Únicamente aquí las anotaciones de todas las actividades mercantilistas que se desarrollaban en esa época, simplemente pues se lo hacían como simples registros, ¿no? Ya se lo puede encontrar pues así en varios estudios de las actividades que realizaban los sumerios, los egipcios y los romanos. En el siglo XI se surge, en este caso, pues la actividad floreciente mercantilista en Europa Occidental, y ahí se da nuevamente el inicio o la aparición de los registros contables. También se han encontrado registros primitivos que se encontraban también en tablillas, en donde pues únicamente no se hacían, como les indicaba, anotaciones de todas las actividades económicas que desarrollaban en esas épocas. En el periodo del Génesis, que está comprendido pues entre a finales del siglo XV, se da una aparición del Liber Abaci, de Leonardo Fibonacci de Paisa. Este principalmente abarca el tema sobre la teneduría de libros, en donde pues prácticamente se da, digamos, una transformación, en este caso pues, o el hecho, digamos, más relevante es la transformación o el paso de la partida simple a la partida doble. Y este pues tiene como finalidad, ¿no?, el control de las operaciones que se desarrollaban en esa época. También aquí se da un importante avance en cuanto al surgimiento de la contabilidad de costos, en donde pues se prioriza o se establece dentro de la obra de Francesco Datini di Prato en Italia en 1390. Asimismo, aparecieron también ahí algunos libros como el de facturación, el de alquileres, el de los trabajadores.
Siguiendo con esta revisión genealógica, tenemos el periodo de expansión y consolidación de la partida doble que se desarrolla en el periodo clásico. Aquí tenemos que se da una difusión del principio de la periodización y de la valoración de inventarios. Aquí también se destaca o es conocido, ¿no?, como el periodo del contismo. Como habíamos indicado anteriormente, pues se destaca precisamente por la anotación únicamente de las cuentas. Sin embargo, de ello también se incluyen nuevos conceptos contables, como la contabilidad presupuestal, el perfeccionamiento del balance de comprobación. Aquí, por un lado, también Ludovico Fiori establece 3 estados contables: el de resultados, el de balance y el de capital. El periodo científico, que contempla básicamente desde casi mediados de 1840 hasta los actuales momentos, se caracteriza, ¿no?, por un cambio histórico que se presenta en la contabilidad debido a los nuevos enfoques generados por las doctrinas del pensamiento contable. En este sentido, pues hay varios historiadores que han realizado sus aportes para que hoy en día pues se dé un avance de la profesión contable en los actuales momentos, considerada anteriormente como una técnica o como una actividad de relativa importancia que solamente pues se dedicaba a la anotación de las operaciones básicas, pasando pues hoy en la actualidad a considerarse como una ciencia en la cual pues se ha evidenciado un permanente desarrollo con nuevos descubrimientos científicos y en la actualidad pues también, ¿no?, entre las diferentes ramas de la contabilidad se generan unas nuevas conocidas como por ejemplo el desarrollo de la contabilidad social. ¿Sí? En este sentido, pues la filosofía actual busca, ¿no?, busca nuevas teorías pues para generar más cambios dentro de lo que es esta disciplina. Continuando con el avance del pensamiento contable, dentro del periodo clásico se desarrollaron las siguientes escuelas. Tenemos aquí la escuela contista. Esta se desarrolló en el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Esta escuela se constituyó en la primera, ¿sí?, del campo contable y prácticamente, como les habíamos indicado, pues consiste, ¿no?, en la descripción o se limita básicamente en la descripción de las cuentas. Aquí se da una reducción a 5 cuentas, por ejemplo, caja, efectos a cobrar, mercaderías, efectos a pagar y pérdidas y ganancias. Los precursores de esta escuela fueron Edmond de Granex, Niccolò di Anastasio, Giuseppe Bornacci, Fabio Vesta. La escuela controlista, aquí esta escuela se caracteriza porque la contabilidad era considerada como la ciencia del control económico de la riqueza hacendal. Esta escuela básicamente deja a un lado los postulados establecidos por la escuela contista. Esta destaca básicamente los aportes del costo histórico y del valor razonable. Y se establece 3 tipos de funciones: de gestión, de dirección y de control. La escuela jurídico personalista prácticamente tiene como finalidad o fue perfeccionada por la escuela toscana con la obra de Giuseppe Cervoni. Esta tiene como finalidad establecer las normativas, pues, que se podrían utilizar dentro del campo contable y tiene como base, pues, también definir las responsabilidades personales que existían, en este caso, entre los administradores de los entes económicos. En 1873, Cervoni publicó una memoria titulada Primi Saggi di Logismografia, que establece básicamente las relaciones jurídicas. La escuela haciendalista tiene como finalidad, pues, o como objetivo, ¿no?,
el estudio que hace referencia a su nombre. Prácticamente todas las actividades relacionadas con la hacienda. Entonces aquí se establecían pues básicamente 3 disciplinas: la organización, la técnica administrativa y la contabilidad. Aquí lo que se destaca, o la limitación, ¿no?, de que prácticamente esta teoría se enfocaba únicamente al estudio de las actividades de la hacienda, siendo como precursor Gino Zappa. La escuela patrimonialista. La escuela patrimonialista, esta tiene una repercusión en el pensamiento contable actual. Entonces aquí prácticamente pues el patrimonio es considerado en esa época pues digamos de mayor importancia o de mayor relevancia. El precursor de esta escuela fue Vincenzo Masi. Masi básicamente clasifica el estudio de la contabilidad en 3 componentes, como es la estática patrimonial, la dinámica patrimonial y la revelación del patrimonio. Entonces, como les decía, esta escuela básicamente se orienta en lo que es el control del patrimonio. Continuando dentro del periodo científico, en ese avance en búsqueda de nuevos postulados, de nuevas teorías, tenemos el origen y la evolución de las NIF. El origen y la evolución de las NIF se inicia en 1959 con la creación del Consejo de Principios de Contabilidad. En 1973 nace el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera y en 1977 surge la Federación Internacional de Contadores. En el 2000, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad hace un replanteamiento de la organización para la creación finalmente en el 2001 de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que básicamente estos organismos pues crearon y están o continúan trabajando actualmente dentro de la revisión de la normativa relacionada con las NIF. ¿Cuál es la evolución de las NIF para las pymes? En el año 2001, el IASB inicia un proyecto para elaborar las normas para las pymes. Del 2003 al 2004 se da un desarrollo de puntos preliminares, ¿no?, del proyecto que se inició en el año 2001. Posteriormente, en el 2004 y en el 2005, se continúa con la revisión de lo establecido por ese proyecto y en el 2006 se da una revisión del proyecto y preparación de las recomendaciones establecidas. Hasta que en el 2007 el IASB publica ya el primer proyecto de normas para las pymes. En este sentido, podemos decir que las pymes, que las pymes cuentan con 35 secciones, las mismas que, de acuerdo pues a la normativa pertinente, también son reconocidas y son aceptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Las pymes, de acuerdo a lo que establece una clasificación del INEC y también la Superintendencia de Compañías, tenemos que se clasifican en pequeñas, que tienen las ventas desde 10 hasta 49 empleados y tienen unas ventas anuales de 101,000 hasta 1,000,000. Las empresas medianas, que tienen desde 50 hasta 199 empleados y tienen unas ventas anuales de 1,000,000 a 5,000,000. Y las pymes consideradas como tal, desde 100 hasta 199 empleados y ventas anuales de 101,000 a 5,000,000. En el caso de estudio que se ha realizado, tomando como base las empresas del sector industrial de Cotopaxi, tenemos que las pymes durante
el año 2019 y 2020 tuvieron unos ingresos de 30.067.653 en el año 2019. En el año 2020, 29.262.458,96. Una utilidad neta de 638.335,18 y en el año 2020 de 517.644,58. Esos fueron los resultados que están publicados dentro de la página oficial de la Superintendencia de Compañías. Como se puede apreciar aquí en las figuras, tenemos que, haciendo una comparación de las ventas obtenidas por las pymes, vemos una reducción, en este caso, del periodo 2019, del periodo 2020 con respecto al 2019, tanto en los ingresos como en las utilidades. Ahora, en relación a los resultados que hemos analizado anteriormente, vemos que las pymes realmente han sufrido algunos efectos producto del COVID en las pymes. En este sentido, pues las pymes del sector industrial, como habíamos indicado, pues van a presentar una disminución en sus ingresos de ventas de 805.194,14 con respecto al año 2019. Esto, como habíamos indicado, pues se refiere, ¿no?, a los efectos del COVID que se había presentado. Entonces, también esto se fue debido a la paralización de las actividades durante los periodos de confinamiento que fueron decretados por el gobierno. Estas empresas, en el mismo sentido, pues tuvieron una disminución de las utilidades de 120.690,60. También, por cuanto pues los ingresos se vieron disminuidos o vieron afectados por las situaciones que ya se mencionó anteriormente. En base, pues, también a estos resultados que se han analizado, las pequeñas y medianas empresas en la actualidad sufren los problemas de liquidez y también tienen endeudamientos y posibles incumplimientos de las obligaciones contraídas con terceros. ¿Qué es lo que se puede destacar, ¿no?, como reflexión de la contabilidad como fundamento para la gerencia de los pymes? De acuerdo a los resultados obtenidos, la pandemia del COVID ha ocasionado efectos dentro de las actividades económicas que desarrollan las pequeñas y medianas empresas, por lo que es necesario una reactivación económica de todas estas empresas. De acuerdo a la revisión efectuada en la página de la superintendencia, se veía pues que los efectos no eran tan significativos en las empresas grandes, pero en las pymes sí, específicamente en las pequeñas empresas, las mismas que inclusive pues en algunos de los casos presentaron resultados negativos, ¿no?, en el año 2020. Entonces, en este sentido, hace necesario una reactivación para que estas entidades puedan mejorar sus ingresos, sus ganancias y no poner en riesgo el principio de funcionamiento. Una aplicación adecuada de las normas internacionales de información financiera, tanto en el registro como en la elaboración de los estados financieros, permitirá, especialmente en el estudio de algunas cuentas, como por ejemplo, una aplicación adecuada del deterioro del valor de los activos, los ingresos de actividades ordinarias, la presentación de estados financieros, propiedad, planta y equipo, inventarios, entre otras, pues será crucial, sí, al momento de preparar, ¿no?, o de generar, pues, una información que sea confiable, que sea útil y sobre todo que permita a los empresarios, pues, tomar las decisiones más acertadas para, en base a ello, pues, crear, ¿no?, unas estrategias que le permita reactivar nuevamente a estas empresas.
Finalmente, pues cabe indicar que los efectos de los estados financieros no solamente incluyen, digamos, una valoración, ¿no?, de los activos, de los pasivos y del patrimonio, sino también se trata, pues, de precautelar, ¿no?, la existencia misma de las pymes, porque en este sentido, como ya mencionaba, pues, el expositor Maximiliano Gracia indicaba de que muchas pymes habían cerrado y de no tomar, pues, digamos, las acciones o los correctivos del caso, pues, muchas de estas, ¿no?, que en este momento, pues, se encuentran en situaciones de iliquidez, como habíamos mencionado, pues, podrían inclusive, pues, llegar al cierre, ¿no? ¿Qué conclusiones se puede sacar de esta investigación? Que la contabilidad en sus inicios fue considerada como una técnica que únicamente facilitaba las anotaciones de los bienes. El surgimiento de las corrientes o doctrinas contables contribuyen, pues, al desarrollo de la contabilidad. Y es así, pues, que en los actuales momentos pasó, ¿no?, de ser una técnica a ser considerada como una ciencia que se sustenta en 3 dimensiones: la ambiental, la social y la económica. Las pymes, dentro de lo que corresponde al Ecuador, constituyen un importante grupo económico financiero que aporta al desarrollo económico de la provincia y del país. Es un sector también, pues, que apoya al sector social a través de la generación de fuentes y empleo. Y lastimosamente, en los actuales momentos de esta situación, pues, se encuentra, digamos, en una situación complicada que, de no tomarse las estrategias o las medidas pertinentes del caso, podrían ser, pues, o podrían sufrir, ¿no?, efectos devastadores, llegando, pues, inclusive al cierre de sus operaciones. Y finalmente, pues, la gerencia deberá diseñar, ¿no?, planes de acción sustentados, pues, en estrategias empresariales, pues, para asegurar la permanencia y la existencia de las pymes. A continuación presento la bibliografía que se tomó como referencia para realizar la presente investigación. Muchísimas gracias y de pronto no sé si alguien tiene alguna pregunta.